antes de empezar, como hoy vamos a introducir la Biblia, entonamos tu palabra cada día. Tu palabra Me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Vamos a agradecer al Señor por el don de la vida que nos permite reunirnos en torno a su palabra, para cada día de más y ser esa gente de evangelización que necesita la iglesia. Decimos al Señor la oración que hemos aprendido de niños. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Madre María, que peregrinas con nosotros, y al tocar ya que tenemos que ejercer a Jesucristo, decimos: Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu y será renovada la tierra. Te pedimos, Espíritu Santo, que acojas nuestras meditaciones y nos llenes de tu fuerza para poder seguir conociendo tu palabra, ser exponentes de evangelización que necesita nuestra iglesia. En el nombre de Jesucristo, tu único Hijo. Amén. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermano mío. Bien. Muy buenas tardes, hermanos. Paz y bien. Bien, vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los Hebreos. La semana pasada hemos visto los principales puntos introductorios de la carta, ¿no? Esta metodología del estudio bíblico en la cual hemos profundizado algunos aspectos, ¿no? Bien, habíamos visto el género literario, que aunque se llama carta a los Hebreos, no es una carta, sino es un sermón, una exhortación, un modo de homilía. Hemos visto también el autor de la carta, ¿no? ¿Quién es el autor de este documento? Algunas hipótesis sobre la carta, ¿no? Bien. También la fecha y el lugar de composición, ¿no? También cómo la Iglesia, pues, ha creído que esta carta, pues, ha sido redactada en una fecha específica y en un lugar específico. También los destinatarios, a quién fue destinado, para quienes se escribió este documento, ¿no? Esta exhortación.
Y así a grandes rasgos nos habíamos quedado en la estructura, ¿no?, de la carta. Bien, respecto a la estructura, como lo que se está viendo ahí es lo que a grandes rasgos les había dicho la semana anterior, ¿no? Esta estructura que está aquí presente es una estructura bastante general, ¿no? General de la carta a los hebreos, ¿no? Que sigue sobre todo los temas generales más importantes, ¿bien? Respecto a las estructuras de los textos de la Biblia, ¿no?, de los documentos, siempre hay algunas divergencias, ¿no? Algunas divergencias. Bien. Entonces, esta estructura que está aquí es una estructura en la cual se considera, como les decía, temas genéricos, ¿no? Y en cuanto a temas genéricos, más o menos ese es el contenido o la estructura de la carta. Bien. Ustedes todos tienen su Biblia de Jerusalén, ¿no? La Biblia de Jerusalén. Y en la Biblia de Jerusalén, ¿no?, si ustedes también prestan atención, gracias a los títulos que han puesto los editores de la Biblia, bueno, de cualquier Biblia, ¿no? Entonces, dependiendo de los teólogos, editores que han puesto aquí la introducción a la carta a los hebreos, entonces también presentan un tipo de estructura, ¿no? Entonces, con algunas divergencias, ¿bien? Entonces, la misma Biblia también presenta una estructura, ¿ya? Probablemente no coincida con esta estructura de aquí. ¿Por qué? Porque tiene otra lógica, ¿ok? Esto de las estructuras, por si acaso, no le disminuye ni le quita nada al contenido principal, fundamental de la Sagrada Escritura, ¿no? ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura nos habla en sí misma, ¿no? Tiene fuerza en sí misma. La estructura no le va a quitar fuerza a la palabra de Dios. Es por eso que de acuerdo a los autores hay distintas estructuras, ¿ok? Bien, entonces respecto a eso, por ejemplo, les digo, ¿no? Entonces, en la Biblia hay una estructura, hay una secuencia que habla ahí, ¿sí? Esa es la que presenta la Biblia de Jerusalén o otras Biblias que ustedes tengan. Pueden ser distintas, ¿ah? Bien. Aquí yo les presento una estructura de un gran teólogo en Sagrada Escritura, Albert Van Hoye. No sé francés, pero él es francés, pero lo estoy pronunciando como español, ¿ok? Bien, entonces, ¿por qué? Porque hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Uno de los más grandes expertos en el estudio de la carta a los hebreos es este autor. Es por eso que también les presento, ¿no?, la propuesta que este autor hace de la estructura que tiene la carta a los hebreos, ¿sí? Ah, claro, ya les dije, ¿no? Al final del curso yo les voy a pasar todo el PowerPoint, no se preocupen, ¿ya? Sí, al final yo les voy a pasar, no se preocupen de eso, ¿ya? Bien, entonces, les presento esta estructura que, como se pueden darse cuenta, tiene también otra lógica. ¿Y por qué lo presento? ¿Por qué? Porque, como les decía, hasta el día de hoy, este autor es considerado uno de los más importantes y expertos en la carta a los hebreos, ¿no? Entonces, en el mundo de la del estudio de la teología bíblica, de la Sagrada Escritura, los autores se especializan, ¿no?, en alguno de los libros de la Biblia, ¿ya? Son pocos los especialistas que saben todo. Bueno, todos saben un poco de todo, pero los teólogos se especializan en algo, en un libro en concreto, ¿eh? En este caso, este autor es especialista en la carta a los hebreos. Bien. Entonces, este autor presenta, como ven ahí, esa estructura.
Primero una introducción, hay una introducción, ahí está, el capítulo 1, los versículos del 1 al 4. Luego dice que hay una breve exposición de cristología tradicional, eso está en lo que sigue del 1.5 al 2.18. La segunda parte es una primera exposición de cristología sacerdotal, ¿eh? Cristología sacerdotal, y dentro de ello hay unos aspectos esenciales, es decir, lo esencial de esta cristología sacerdotal. Después dice que hay una segunda exposición de cristología sacerdotal, ya rasgos más específicos de esta cristología sacerdotal o de Cristo sacerdote, ¿bien? Luego, en un cuarto, están los ejemplos de fe y exhortación a la perseverancia, todos estos padres de la fe que presenta la carta a los hebreos. Luego, en el punto 5, hay una exhortación, santidad y paz son los temas. Por último, hay una conclusión, ¿no? Así como hay una introducción, hay una conclusión. Bien, entonces se dan cuenta que este autor centra su construcción, la construcción de la estructura, principalmente ¿en qué? En un concepto teológico. ¿Qué concepto teológico? La cristología. Entonces, eso es lo que concentra esta estructura. Obviamente, cada una de estos puntos tiene también sus subdivisiones, ¿no? Yo no lo he puesto aquí para no complicar mucho la vida, ¿ya? ¿No? Aquí ponemos lo esencial, ok. Ahora, ustedes pueden ver ahí en los versículos, en el capítulo 13, cuando dice conclusión, ¿no? Hay una conclusión epistolar que es del 13 del 22 al 25. Ustedes vayan a su Biblia para que puedan ahí notar en su Biblia este detalle. ¿Cómo termina el versículo en el capítulo 13, en el versículo 21? ¿Cómo termina? A ver, leamos el versículo 21. Dice así, 13:21, ¿no? Al final, en la conclusión. Por ejemplo, aquí en la Biblia de Jerusalén, los que tienen Biblia de Jerusalén, desde el 20 al 21, que son 2 versículos, dice bendición final y doxología, ¿sí? Bien, entonces ese versículo al final termina con una palabrita. ¿Qué palabrita? Amén, ¿sí? Amén. Ok. Y después en el 22, ¿qué cosa dice? Os ruego, hermanos, que aceptéis de buena gana esta breve exhortación que os he escrito. Sabed que nuestro hermano Timoteo se ha marchado. Si viene pronto, iré con él a veros. Saludad a todos vuestros guías y a todos los santos. Les saludan los de Italia. La gracia esté con ustedes. Y termina la carta. Entonces, esos versículos del 22 al 25 es lo que este autor le llama la conclusión epistolar. Es decir, el autor, al parecer, al final, como suele suceder en muchas cartas, ¿qué cosa? El autor termina la carta, dice muy bien, terminé la carta, y después, ¿qué cosa hace? Hace como un postdata. ¿Se acuerdan ustedes cuando antes hacíamos cartas? Sí, ¿no? Hacíamos la carta, te despedías, ¿no? De tu familia y te acordabas de otra cosa que faltó. Ay. Abajo, postdata, no se olviden de mandarme tal cosa, no se olviden de tal cosa. ¿Me dejo entender? Bien. Entonces, eso es característico de las epístolas. En este caso, ¿no? Esos versículos 22 y 25, como ustedes han visto, es como un postdata, ¿sí? Es una conclusión epistolar. Y esa es una de las razones por la cual a este documento le han puesto el nombre de epístola o carta. Bien, entonces ese es un elemento que ha puesto ahí, ¿sí? Entonces, ese es el elemento de una carta, de una epístola, pero en su conjunto
y en su intención, ¿no? En su intención, ¿no? Este documento no es una carta, ¿ok? No sé si me dejo entender, ¿sí? Muy bien. Entonces ahí está un detalle más sobre esto. Bien, entonces, esta es una estructura como pueden ver. He puesto esta estructura aquí, sobre todo para resaltar que este autor, que es muy importante, es uno de los grandes estudiosos de la Carta a los Hebreos, pues centra, ¿no?, su importancia ¿en qué? En la cristología sacerdotal. Digamos, ese es como el tema general que él va a desarrollar. Muy bien. Avanzamos. Vamos a pasar entonces, como aquí estamos viendo, ¿no?, que se centra en la cristología sacerdotal, entonces vamos a pasar ahora al aspecto del contenido teológico de la carta. ¿Sí? ¿Cuál es su contenido teológico? ¿Ya? A ver, cuando hablamos de contenido teológico, ¿qué queremos decir? ¿Cómo? ¿Usted sabe? El desarrollo, no. No. A ver, contenido teológico. Entonces, a ver, vamos a explicar, tranquilos, no hay problema, vamos a explicar. A ver, todos los textos de la Biblia, todos los libros de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cada uno de ellos tiene un contenido teológico específico. Toda la Biblia tiene un contenido teológico, toda la Biblia. ¿Cuál será el contenido teológico de toda la Biblia? Dios. Dios. La Biblia es, ¿qué cosa? Es la palabra de Dios. La Biblia es, ¿qué cosa? Es esta revelación divina. Dios nos habla a través de la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en toda la Biblia, Dios nos habla, ¿sí? Dios nos habla. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en los distintos libros de la Biblia, Dios se presenta de modos diversos, distintos. En el Antiguo Testamento, Dios se revela. En el Nuevo Testamento, también. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se revela? A través de los profetas, a través de otros modos, ¿bien? De distintos modos. En el Nuevo Testamento, ¿cómo se revela? A través de su Hijo, a través de Jesucristo, ¿no? Y después, ¿qué más? ¿Solo su Hijo Jesucristo? A través de la iglesia, porque Jesús deja la iglesia, Hechos de los Apóstoles, a través de su iglesia. Las cartas de Pablo están dentro, que se revela a través de su iglesia, porque Pablo es parte de la iglesia. Entonces, a través de su iglesia. ¿Me dejo entender? Entonces, ve, Dios se revela. Cada libro de la Biblia, entonces, también tiene su contenido teológico específico. Es decir, en cada libro vemos una cualidad o una característica peculiar de Dios o de Cristo. Ejemplo, en el libro del Génesis, ¿se habla de Dios? Sí. ¿Y cuál es una de las cualidades o características que aparece ahí de Dios? Eso, la creación. Estamos hablando de Dios. Entonces, ¿cuál es la cualidad de Dios? Que es creador. Entonces, en el Génesis vamos a encontrar como contenido teológico la revelación de Dios como creador. Entonces, el Génesis, uno de los temas fundamentales del Génesis es eso. Entonces, ¿cuál es el contenido? Esta cosa se llama contenido teológico. Es decir, dentro del libro, lo que contiene el mensaje principal es qué nos dice ese libro de Dios. ¿Qué nos dice ese libro de Dios? ¿Me dejo entender? ¿Qué está diciendo el autor o en ese libro de Dios? ¿Cómo es Dios? En el Génesis, entonces nos dice que Dios es creador. ¿Bien? ¿Me dejo entender hasta ahí? Listo. Vamos ahora a la carta a los Hebreos.
La carta a los hebreos también tiene un contenido teológico, es decir, nos dice algunas características ¿de quién? De Dios. Y de manera específica, ¿de quién? De Cristo, que es Dios, que es Dios, el Hijo de Dios y que es Dios. Entonces, en eso consiste el contenido teológico, es decir, en descubrir, en estudiar, en encontrar en toda la carta qué cosa este libro nos dice de Dios. No se olviden que la palabra de Dios por excelencia es revelación, ¿cierto? Es revelación. Por lo tanto, todo lo que dice, en este caso, la carta a los hebreos, nos está queriendo revelar algo de quién? De Dios. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer cuando leemos la palabra? Lo primero que se hace es disponerse, como hemos hecho la entronización, y a la escucha, porque es Dios quien quiere revelar. No es que yo quiero descubrir. Cuando se estudia la Biblia, no soy yo quien descubre cómo es Dios. Cuando estudiamos la palabra de Dios, es Él quien se revela y yo lo tengo que descubrir. No sé si me dejo entender. ¿Ok? Es al revés. No soy yo. Es Él quien se da a conocer. Es Él quien se revela. Entonces ahora vamos a ir al contenido teológico de la carta a los hebreos. Es decir, ¿qué cosa dice esta carta de Dios? ¿Qué cosa dice esta carta de Cristo? Porque es un texto del Nuevo Testamento. Y entonces, ¿habla de quién? De Cristo. Entonces, ¿qué dice de Dios? ¿Qué dice de Cristo? ¿Qué más? ¿Qué dice de la iglesia? ¿No? Entonces, para nosotros identificar el contenido teológico de un texto bíblico o de un libro de la Biblia, tenemos que hacernos esas preguntas. Eso es clave, en el estudio bíblico. Es clave. Tengo que preguntarme, este texto bíblico, esta carta, este documento, ¿qué dice de Dios? ¿Qué me está diciendo de Dios? Uno. ¿Qué dice de Cristo? Segundo, de Cristo. Tercero, ¿qué dice de la iglesia? Porque también revela algo de la iglesia. ¿Qué dice de la iglesia? Y tercero, ¿qué me dice a mí? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué me dice a mí? ¿Ya? Bien. Entonces, me he dejado entender un poco con el contenido teológico. ¿Sí? Ok, ese es el contenido teológico. Muy bien. Entonces, como está hablando la carta a los hebreos, ¿de qué? De Cristo. Por lo tanto, estamos en el ámbito de ¿qué? De la cristología. De la cristología. ¿No? Pues la cristología es esa área de estudio de qué? De la persona de Jesús. Entonces, la carta a los hebreos tiene esa característica. La carta a los hebreos esencialmente es cristológica. Cristológica. A diferencia, por ejemplo, de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles, ¿qué será? Sí, ¿de qué? Iglesia, pero ¿qué será? Si carta a los hebreos habla de Cristo y es cristológica, el Hechos de los Apóstoles y habla de la iglesia, ¿qué será? Eclesiológica. ¿Ok? ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Eclesiológica, porque habla de la iglesia. Estamos hablando aquí de disciplinas teológicas. ¿Bien? Entonces, estamos ahora en el ámbito de la cristología. ¿Por qué? Porque el contenido teológico de la carta a los hebreos nos quiere revelar algo de Cristo. Bien. Entonces, un primer contenido teológico cristológico es la superioridad absoluta de Cristo. O sea, Cristo es superior a todo. Cristo es superior a todo. ¿Recuerdan ustedes
cuando hablamos de los destinatarios, ¿se acuerdan? ¿A quién estaba destinado? Cristianos de origen judío que se habían convertido al cristianismo. ¿Y qué cosa tenían estos judeocristianos en mente? Tenían que aceptar a Cristo, pero al aceptar a Cristo, en su mente y su corazón entraban ¿en qué? En un conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque como judíos tenían toda su estructura teológica y ahora viene y nos dicen que es Jesús el Hijo de Dios y es la revelación del Padre. Entonces, ¿qué pasó? Estas personas tenían que hacer, ¿qué cosa? Un proceso de conversión. En ese proceso de conversión, estos destinatarios tenían que comprender, ¿qué cosa? La superioridad absoluta de Cristo. O sea, Cristo está por encima de todo. ¿Bien? Entonces, de ahí viene este contenido teológico. Por lo tanto, Cristo es superior a los ángeles. Los judíos tenían una concepción de ¿qué? Una religiosidad en relación a los ángeles. ¿Cómo se llama la disciplina teológica que estudia a los ángeles? Angeliología, ¿ven? Ya han aprendido, muy bien, ¿no? Bien. Entonces, los judíos tenían su concepción teológica de su angeliología. Bien. Entonces, tenían esa concepción, pero ahora, en su nueva fe, estos judeocristianos tienen que entender que Cristo es incluso superior a los ángeles. Superior a los ángeles. ¿Ok? Bien, entonces, a ver, busquemos Hebreos 1 del 3 al 4. ¿Qué cosa dice? Hebreos 1 del 3 al 4. A ver, fuerte. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la impronta de su ser. Él, cuya palabra poderosa mantiene el universo, también es el que purificó al mundo de sus pecados y luego se sentó en los cielos a la derecha del Dios de majestad. Ahora pues, Él está tanto más por encima de los ángeles, cuanto más excelente es el nombre que recibió. Muy bien. ¿Ven? ¿Está clarito ahí? ¿Qué está diciendo? Está hablando de Cristo, ¿cierto? Y está hablando de la gloria. Dice, ¿no? Que la gloria, ¿no? La gloria de Cristo es la misma que la gloria de ¿quién? De Dios, del Padre. En síntesis, esa afirmación que está diciendo, que Jesús es Dios, que Jesús es Dios. ¿Quién más va a tener la misma, dice, gloria e impronta del ser de Dios? Entonces Cristo es Dios. De un modo, eso ya lo está afirmando los hebreos. ¿Ven? La carta a los hebreos. Bien. Y lo especifica ahí, y que está por encima de los ángeles. Está por encima de los ángeles. Muy bien. Entonces, ¿por qué dice eso la carta a los hebreos? ¿Saben por qué? Porque así como en los primeros tiempos del cristianismo, muchos aceptaron y creyeron en Jesús, que es el Hijo de Dios, que es Dios, etcétera, etcétera, habían personas que no creían, pues. Habían personas que decían, Jesús sí será un profeta, pero ahí no más. Claro, no. Otros, sí, Jesús, Hijo de Dios, pero como es hombre, entonces, ¿cómo un hombre va a ser superior a un ángel? ¿Nosotros somos superiores a los ángeles? Nosotros. No, los ángeles son superiores a nosotros, en cierto sentido. ¿Sí? Jesús se hizo hombre, y por lo tanto, si Jesús se hizo hombre, entonces algunos razonaban y decían, entonces si este es hombre, no puede ser superior a los ángeles, son superiores.
Entonces ahí venían las, ¿qué cosa? Venían las dudas, venían los conflictos, ¿no? Entonces, por eso la carta a los hebreos dice, no, Señor, no, Jesucristo, ¿no? ¿Qué cosa? Es resplandor de la gloria del Padre. La misma gloria es el resplandor, ¿no? De su impronta, de su ser. ¿Qué cosa es la impronta? ¿Saben qué significa la impronta? En italiano la palabra impronta significa huella. Huella. La impronta es la huella. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa la huella? ¿Han visto ustedes cuando vamos? Identidad, ¿no? La identidad. La huella digital. ¿Se acuerdan? La huella digital. Ok, entonces, Cristo Jesús es eso, es la presencia misma, ¿no? De la gloria del Padre e impronta huella del ser de Dios, es Dios mismo. Y más excelente y por encima de los ángeles. ¿Ya? Entonces aquí eso clarifica. Bien, entonces ahí está el contenido, ¿ve? Cristología en la superioridad de Cristo. Tercero, también Jesús es superior a Moisés. A Moisés. Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Cristo, como hijo, está sobre esa casa. A ver, Hebreos 3, del 5 al 6. Moisés actuaba en toda la casa de Dios como fiel servidor, dando a conocer lo que le. Cristo, en cambio, en su casa, como hijo, y nosotros somos la gente de su casa, con tal que sigamos esperando con firmeza y entusiasmo. Muy bien, está claro, ¿no? Moisés era servidor de la casa, mientras que Jesús es el hijo, dice, de la casa. ¿Qué significa? Que es el dueño. ¿Ok? Está clarísimo. Entonces, por lo tanto, Cristo, Jesús, ¿no? Es superior a Moisés. Hay superioridad en relación a Moisés. ¿Bien? También nos dice que este Cristo es superior ¿a quién? A los profetas. Bien, ellos hablaron muchas veces y de muchas maneras. En Cristo Dios habla de forma definitiva. Hebreos 1, del 1 al 2. ¿Qué dice? Los primeros versículos, del 1 al 2. Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio de Cristo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Muy bien. Entonces dice, antiguamente, de diversos modos, Dios habló a su pueblo a través de los profetas. ¿A qué está haciendo referencia? Al Antiguo Testamento. Dice, antes Dios nos habló, sí, habló a su pueblo, pero por medio de los profetas. ¿Está bien? Pero en este tiempo, dice, en estos días, en este tiempo, dice, nos ha hablado por medio de su Hijo, por medio del Hijo. Es decir, ¿quién es el Hijo? Cristo. Entonces, ¿y qué cosa? Esta revelación es la revelación, dice, definitiva. Nos ha hablado de modo definitivo. Ya no hay más que decir. Si alguna vez ustedes se han hecho la pregunta, ¿por qué Dios no sigue hablando como antes hablaba? ¿Por qué Dios no revela otra vez? ¿Por qué en estos 2000 años Dios no ha revelado otro libro de la Biblia para incluir otro libro después del Apocalipsis, otro libro? ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que dice aquí la carta a los Hebreos. En Cristo Jesús, Dios ha revelado todo. Ya ha revelado todo. Ya no tiene más que revelar. ¿Ok? Ya reveló todo Dios. En Jesús ya reveló todo. ¿Por qué? Porque la misma persona de Jesús es la plenitud de la revelación de Dios. No podría haber otra revelación. Si hubiera otra revelación, sería una contradicción, ¿cierto? No puede haber contradicción en Dios. Dios ya reveló todo. Entonces,
si nosotros queremos descubrir la revelación de Dios, tenemos que ir a lo que ya está revelado. ¿Bien? Por ahí, por ejemplo, por eso es que algunas de estas confesiones religiosas que dicen, ¿no? Hay algunas iglesias protestantes, cuyos fundadores, ¿quiénes son? Alguien a quien Dios le reveló, ¿no? Jesús le reveló, Dios le reveló tal cosa, por ejemplo, los mormones, ¿no? Que le reveló no sé qué cosa, y de ahí que escribió un libro y no sé qué cosa, y ya está. Eso es una contradicción a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús ya fue revelado todo. Entonces, por eso, esa es una pseudo religión o una pseudo revelación, como algunos quieren llamar. Pero bueno, ya no entramos en esos temas. En otro día hacemos curso de apologética. Ya. Entonces, pasamos. Otro aspecto del contenido teológico de la carta a los hebreos. Cristo es sumo sacerdote del nuevo pacto. Entonces, Cristo es sumo sacerdote del nuevo pacto. Entonces, aquí hay dos cosas importantes. Primero, el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio según Melquisedec. Como sabemos todos, ¿no? Cristo no pertenece a la tribu sacerdotal de Leví. ¿Se acuerdan ustedes? ¿En cuántas tribus se dividió el pueblo de Israel? En 12. ¿Seguro? ¿Seguro? Ya, van a buscar ustedes a ver si es en 12. Ya. En 12 tribus, ok, ya. A ver, de esas 12 tribus, a todas las tribus, Dios, ¿qué cosa les dio? A cada tribu, ¿qué les dio? ¿Qué han dicho por ahí? Vida. Líder. Sí, un líder, pero no, hay otra cosa importante para la mentalidad judía. Tierra, su terreno. Cuando conquistaron la tierra prometida, ¿ah? ¿Qué cosa hicieron? Dios, ¿a través de quién? Del profeta. ¿Qué cosa hicieron? Dividieron, ¿no? La tierra prometida a cada una de las tribus. ¿Dónde, en qué libro de la Biblia está eso? No saben. Tarea. Busque. No les voy a decir, tarea. Ya. Se dividió en 12 tribus. ¿Ya? Y a cada tribu le daban su tierra. Ok. Pero hay una tribu que no les dio tierra. ¿Qué tribu? La de los levitas. ¿Por qué? Porque eso está en el libro del Levítico. ¿Ok? Les dice a los levitas, ustedes no tendrán tierra porque yo soy su tierra. Yo seré la tierra. Yo seré su heredad. ¿Me dejo entender? Así les dice Dios a la tribu. Por eso la tribu de Leví no tiene tierra. Y ellos son, ¿qué cosa? La tribu sacerdotal. Y de esta tribu sacerdotal, a esta tribu sacerdotal, Dios les dice, ustedes no van a tener tierra. ¿Por qué? Porque ustedes van a estar al servicio del culto. Y como están al servicio del culto, ¿qué cosa? Entonces van a depender ¿de quién? De los demás. No necesitan ustedes trabajar. Les van a traer a ustedes ¿qué cosa? Los diezmos. Para que puedan alimentarse y tener, ustedes se tienen que dedicar al culto. ¿Bien? Entonces, este texto de la carta a los hebreos afirma que Cristo es sumo sacerdote. En el pueblo judío habían sumos sacerdotes. Pero Cristo no perteneció a la tribu sacerdotal. ¿A qué tribu perteneció Jesús según su genealogía? David no tenía tribu. Cuando el ángel se aparece a María, le dice,
¿Dónde tenía que nacer Jesús? En Belén. Y la zona de Belén, ¿qué zona era? Judea. Judea. Y Judea es la tribu de Judá. ¿Ok? Judá. Ok, muy bien. Entonces, Cristo no pertenecía a la tribu de Leví, pertenecía a la tribu de Judá. Por lo tanto, entonces Cristo no pertenecía a esta tribu sacerdotal, pero el texto dice, ¿qué cosa? Que Cristo es sumo sacerdote. Ya ve, ahí viene un conflicto con la mentalidad judía. Ahí viene un conflicto. ¿Por qué? Porque para todo judío, el sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví. Pero resulta que ahora dice que este Jesús es sumo sacerdote. Pero no viene de la tribu sacerdotal, sino viene de la tribu de Judá. Oye, ¿cómo es eso? Ahí tuvieron que hacer un proceso y tenían que entender, ¿no? Bien, entonces, no es de la tribu sacerdotal de Leví, sino un orden superior y eterno, según el orden de Melquisedec. Hebreos 5:6, ¿qué dice? Y 7:17. Y otro lugar se dijo, tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Y la otra es 7:17. 17. ¿Sí? Pues la Escritura dice, tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Muy bien. Listo. Entonces, cuando habla del sacerdocio de Cristo, la carta a los Hebreos dice qué cosa, dice que el sacerdocio de Cristo no le viene de qué, de la descendencia de Leví, sino de Melquisedec. Bien, yo les dejo eso como tareita. Ustedes busquen en la Biblia, eso está en el Antiguo Testamento, ¿ya? ¿Quién era este Melquisedec? Ahí en el texto bíblico, seguramente les reenvía, deben tener ahí su referencia o su paralelo que les envía al Antiguo Testamento. Ustedes en su casa, luego lean, ¿no? Y eso les va a llevar a un texto del Antiguo Testamento y ahí van a descubrir quién era o quién es Melquisedec. Génesis 14, ya, eso el Salmo 109, eso, muy bien, ya. Eso les dejo a ustedes como tarea, ¿ya? Aquí yo les digo algunas cosas y ustedes en su casa tienen que leer, buscar y todo lo demás. ¿Me dejo entender? Ok, y así ustedes profundizan. Vamos a terminar este punto para entrar en el break, ¿ya? Entonces, ahorita les digo, este orden de Melquisedec, del cual habla la carta a los Hebreos, es el sacerdocio eterno, sin comienzo ni fin de días. A diferencia de los sacerdotes levíticos, ¿no? Que ejercitaban el culto en el templo de Jerusalén. Bien, estos sacerdotes levíticos de la tribu de Leví, que ejercían su sacerdocio en el templo de Jerusalén, ¿no? En donde ofrecían, dice, sacrificios. Muy bien, ahora, dice carta a los Hebreos, Cristo ofrece su sacrificio una sola vez para siempre. ¿De qué está hablando? Un solo sacrificio, una sola vez para siempre. ¿De qué está hablando? Sí, de Jesús, pero ¿de qué acción? Eso, de su muerte y resurrección, del misterio pascual. Entonces, Hebreos 7:27, 10:12, ¿qué dice? 7:27. A diferencia del sumo sacerdote, él no tiene necesidad de ofrecer diariamente sacrificios, primero por sus pecados y luego por los del pueblo. Y para el pueblo no hizo sino una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Ok, siguiente, 10:12. Cristo, por el contrario, ofreció por los pecados un único y definitivo sacrificio y se sentó a la derecha de Dios. Muy bien, un único y definitivo sacrificio. ¿De qué está hablando? De su entrega, de su sacrificio en la cruz. Muy bien, entonces se dan cuenta ahí cómo argumenta
la carta a los hebreos diciendo qué cosa, que los sacerdotes levíticos, los sacerdotes en el templo de Jerusalén, tenían que ofrecer sacrificios todos los días ofrecían sacrificios, ¿ok? Por sus pecados y por los pecados del pueblo, ¿bien? Pero dice ahora, Cristo hizo un único y definitivo sacrificio. Entonces ahí está la diferencia entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Cristo Jesús. Una pregunta, ¿y el sacerdocio de los sacerdotes católicos, qué tipo de sacerdocio es? Ese va a ser la tarea de investigación para que puedan aprobar el examen. No, tienen que investigar y tienen que traerme, yo he encontrado esto, me tienen que decir, ¿ya? Si Cristo es, dice, el único y eterno sacerdote, ¿no? El único y eterno, Cristo es, así dice, palabra de Dios. Cristo es el único y eterno sacerdote. Su sacrificio único, definitivo, para siempre. ¿Ok? A diferencia de los sacerdotes levíticos del Antiguo Testamento. Ahora también en nuestra iglesia habemos sacerdotes. Entonces, el sacerdocio de Cristo Jesús es sacerdocio según, dice, el orden de Melquisedec. El de los levitas es según el orden de los levitas, de la tribu de Leví. Y el sacerdocio de los sacerdotes de la Iglesia Católica, según qué es. No sé, ahora ustedes eso investiguen, lean, tienen que buscar, leer y a ver si por ahí. Ya. En un curso, a ver, conmigo es así. En un curso yo no les digo todo. ¿Ya? Yo no les digo todo. En un curso ustedes también tienen que. Ya. La tarea del maestro no es dar cosas. La tarea principal del maestro, ¿saben qué cosa es? Suscitar en el corazón y en la mente el deseo de aprender e investigar. ¿Me dejo entender? Ok. Hacemos el break ahora, 5 minutos para que puedan relajarse un poquito. Algunos están moviendo las piernas, ¿ya? Y vamos a terminar en el siguiente bloque. Muy bien, gracias. No, gracias, no se preocupe. Muchas gracias. Muy bien.
Uno de los temas centrales entonces del contenido teológico de la carta a los Hebreos es Cristo, que es sumo sacerdote, ¿no? Es sumo sacerdote, al modo de Melquisedec, y no como el sacerdocio levítico, ¿no? E hizo un único y definitivo sacrificio. Entonces, como Cristo es sacerdote, tenía que ser sacrificio, pero un sacrificio distinto. Bien. ¿Y el sacrificio qué cosa significa? ¿Por qué en el pueblo de Israel hacían sacrificios? ¿En qué consistían los sacrificios? Era como parte de pago. Parte de pago, ofrendas, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Para pedir qué? Ajá, penitencia. Bueno, pero falta pues lo más importante, cierto, ya, cierto, pero eso ya es después. A ver, más tarea creo que les voy a dejar, ¿ah? En el Antiguo Testamento, ustedes cuando lean el libro del Génesis, un día ustedes así, tranquilos lean, pero poniendo atención en los momentos en que hay sacrificios, ¿ya? En los momentos que hay sacrificios. Bien, entonces, por ejemplo, Abraham hacía sacrificios, ¿sí? Moisés también hacía sacrificios, ¿eh? En algunos momentos es para lo que han dicho, para el perdón de los pecados, para suplicar algo a Dios y todo lo demás. Pero principalmente aquí traigo al recuerdo uno, por ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios tiene que liberar al pueblo de Israel de Egipto? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué le manda hacer Dios al pueblo? Hacer sacrificios. ¿Y qué tenían que hacer? Tenían que matar un cordero. Y con la sangre del cordero, ¿qué tenían que hacer? Tenían que pintarla. ¿Por qué? Porque cuando venía la plaga, la muerte no llegaba a los hijos de Israel, sino a los hijos de Egipto, ¿cierto? Entonces ahí hay un sacrificio. ¿Para qué fue ese sacrificio? Para salvar a los hijos de Israel. Cuando luego Moisés sale de Egipto y va, ¿a dónde va? Al desierto. Antes que le entregue las tablas de la ley, ¿qué cosa hace Moisés? Hace un sacrificio. Y ese sacrificio no es para pedir algo, no es para perdón de pecados. ¿Para qué es? Como el otro, como el segundo, el de Moisés. ¿Saben para qué es? Es un sacrificio en donde el hombre hace un pacto con Dios, o sea, hace una alianza. Entonces, uno de los principales, ¿ya?, motivos de sacrificio en la Biblia, en el Antiguo Testamento y también luego en el Nuevo Testamento, ¿es para qué? Para hacer un pacto con Dios, para hacer una alianza con Dios. Entonces dice que Moisés hizo el sacrificio y todo lo demás, y hizo un pacto con Dios. ¿Y qué cosa le dio Dios después al pueblo? Las tablas de la ley. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y el pueblo, ¿qué dijo? Claro, tú serás nuestro Dios y nosotros seremos tu pueblo. ¿Y cuál era la señal? Los mandamientos, el decálogo. Entonces ya, si ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios, tienen que cumplir los mandamientos, las tablas de la ley, tienen que vivir esto. ¿Están de acuerdo? Sí, dijeron, hacemos un pacto, ¿ve? Y ese pacto está refrendado por un sacrificio. Bien, entonces, eso es el pacto del Antiguo Testamento, ¿no? Los pactos, las alianzas del Antiguo Testamento. La alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces, ahora carta a los Hebreos, ¿qué cosa dice? Que en Cristo Jesús hay un nuevo pacto. Esos eran pactos antiguos, alianzas antiguas. Ahora
en Cristo Jesús hay una nueva alianza. Citando al profeta Jeremías, el autor muestra que Dios prometió una alianza nueva, ¿no? Dios había prometido una alianza nueva, ¿no? Que ya no estaría escrita en tablas, sino en el corazón. Hebreos 8, del 8 al 12. A ver, Hebreos 8, del 8 al 12. ¿Qué cosa dice? Pero Dios mismo la critica cuando dice: vienen días, palabra del Señor, en que pactaré una alianza nueva con la casa de Israel y de Judá. No será como la alianza que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos del país de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi alianza, por lo cual yo también los destruiré, dice el Señor. Esta es la alianza que pactaré con la raza de Israel en esos tiempos que han de venir, palabra del Señor. Pondré mis leyes en su mente y las grabaré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nadie tendrá ya que enseñar a su compatriota o a su hermano diciéndole: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más chico al más grande. Yo perdonaré sus maldades y no volveré a acordarme de sus pecados. Muy bien. Entonces, la carta a los Hebreos, ¿qué cosa está haciendo? Está tomando un texto del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la referencia? Ahí está. Jeremías 31, del 31 al 34. Ahí van a encontrar eso que está diciendo en Hebreos. ¿Bien? Entonces, esa es la referencia. Si ustedes quieren comprobarla luego en su casa, lo buscan y ahí van a encontrar, es lo mismo. Bien, entonces, la carta a los Hebreos está recordando lo que Dios había prometido ya en el Antiguo Testamento con el profeta Jeremías, que iba a haber una nueva alianza. Esa nueva alianza, ¿no? Esa promesa se cumple en la sangre de Cristo, que purifica la conciencia y hace posible un culto verdadero, un nuevo culto, un nuevo pacto. Entonces, eso que profetizó Jeremías y prometió esa nueva alianza, que dice la carta a los Hebreos, se ha cumplido en Cristo Jesús. En Cristo Jesús ahora se ha cumplido esto. A ver, Hebreos 9:14, ¿qué dice? Mucha mayor razón la sangre de Cristo, que se ofreció a Dios por el Espíritu Eterno como víctima sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras de muerte, para que sirvamos al Dios vivo. Muy bien. Entonces, ahora ya no es una purificación externa, ¿no? Que hacían los sacrificios del Antiguo Testamento. Dice que ahora es una purificación de la conciencia, una purificación interior, gracias a que a esta nueva alianza, un nuevo pacto en Cristo Jesús. Hebreos 10, del 16 al 18, ¿qué dice? Esta es la alianza que pactaré con ellos en los tiempos que han de venir. El Señor añade: pondré mis leyes en su corazón y las grabaré en su mente. No volveré a acordarme de sus errores ni de sus pecados. Pues bien, si los pecados han sido perdonados, ya no hay sacrificios por el pecado. Muy bien. Entonces, el único sacrificio de Cristo Jesús es perdona los pecados, pero esa es la nueva alianza. Entonces, el sacerdocio de Cristo, este sacerdocio según Melquisedec, a diferencia del sacerdocio levítico, es un sacerdocio que perdona pecados, es un sacerdocio que purifica las conciencias, es un sacerdocio en donde, ¿qué cosa? El mismo sacerdote se sacrifica. En todos los otros, ¿qué pasaba? Era el sacerdote que ofrecía una víctima. En la nueva alianza, ¿qué sucede? El mismo sacerdote es la víctima del sacrificio. Por eso en la teología católica, nosotros decimos que en la misa, porque la misa, ¿qué cosa es la misa? La misa es la actualización del sacerdocio de Cristo.
La liturgia es el ejercicio del... Ya les estoy dando la respuesta de la tarea, ya. Ya les estoy dando, ¿ya? La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo. La liturgia, por ejemplo. La misa es liturgia. Entonces, ¿qué significa? En la teología decimos, en la misa, por ejemplo, en la misa, ¿qué cosa sucede? Jesucristo, ¿qué cosa es? Jesucristo en la misa es sacerdote. No soy yo quien celebro la misa, es Cristo en el sacerdote que celebra, in persona Christi, en la persona de Cristo se dice. Ya les estoy dando ya la tarea, ya a ustedes. Pero ya, igual tienen que argumentar. Yo voy a preguntar la próxima, lo que les he, la tarea que les he dejado. Ya, eso, ya. Entonces, pero no, yo estoy hablando de la misa, del sacrificio de la misa, no estoy hablando de las personas. En el sacrificio de la misa, se dice que Cristo, es de quien estamos hablando, Cristo es sacerdote, es altar y es víctima. O sea, al mismo tiempo, Cristo es las tres cosas. Cristo es sacerdote, es el altar y es la víctima. Es el que se ofrece, es el que se sacrifica. Esas son las tres cosas. ¿Bien? Bien, entonces, ¿esto de dónde viene? De aquí, viene de la carta a los Hebreos, en donde dice que el sacrificio de Cristo Jesús es único y su sangre ha sido derramada para sellar este nuevo pacto, esta nueva alianza. Por eso, cada vez que celebramos la misa, ¿qué cosa sucede? Se renueva el único sacrificio de Cristo, el único, se renueva, no es que se hace otro, no es otro sacrificio. No es otro sacrificio, sino es el mismo sacrificio y único de Cristo que se actualiza o se renueva. Muy bien. Avanzamos. Otro aspecto del contenido teológico de la carta a los Hebreos es el tema de la fe. Habíamos dicho, ¿no?, que el contenido teológico significa lo que dice de Dios, ¿no? Aquí ya hemos descubierto qué cosa dice de Cristo, ¿sí? Hemos descubierto qué cosa dice de Cristo, que Cristo es sacerdote, que es su sumo sacerdocio, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora también habla pues un poco de ¿qué? De la iglesia, ¿no? Porque la fe tiene que ver con la iglesia. Entonces, habla aquí de la fe que persevera. En Hebreos 11:1 está esta clásica definición, como queramos llamarle, ¿no?, que todos debemos de saber de memoria, ¿no? Es uno de los textos bíblicos más conocidos, ¿no?, que habla de la fe, que dice qué es la fe, ¿no? La fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Bien, entonces cuando alguien quiere definir la fe desde el punto de vista bíblico, es clásico tomar este texto bíblico de la carta a los Hebreos en el capítulo 11. Bien, entonces lo esencial entonces aquí es cómo la carta a los Hebreos presenta el tema de la fe, ¿no? ¿Qué es la fe? Y más que una definición o una argumentación teológica de la fe, como lo hace San Pablo, por ejemplo, San Pablo sí, ¿no?, en la carta a los Romanos, en la carta a los Gálatas, hace una argumentación teológica profunda de la fe, ¿no? Como tal, ¿no? Como tal, ¿no? Teológicamente Pablo desarrolla eso, ¿no? Y logra argumentar en qué consiste. La carta a los Hebreos no tiene ese sentido, no tiene ese estilo, ¿no?, que tiene Pablo, tiene otro modo de argumentar la fe. Entonces, el modo de argumentar la fe de la carta a los Hebreos es mucho más práctica, ¿ya? No argumenta la fe con conceptos teológicos o filosóficos, sino argumenta la fe de modo testimonial, así con testimonios. Por eso, en el capítulo 11 recorre la historia de Israel, ¿no? O sea, la carta a los Hebreos habla de ¿qué? De la fe de estos creyentes en la Biblia. Entonces, la carta a los Hebreos dice, ¿quieres saber qué importante es la fe? Muy bien, mira desde el inicio hasta el final todos estos personajes que han creído. Entonces, tú también tienes que creer.
Esa es la idea de los hebreos, de la carta a los hebreos. Por eso, ¿no?, recorre la historia del pueblo de Israel como una historia de fe. En esta historia de fe, ¿quién aparece? Abel, Noé, Abraham, Sara, Moisés y muchos otros más, ¿no? Entonces, es ahí donde la carta a los hebreos, de modo testimonial, presenta a estos héroes de la fe. Algunos le llaman campeones de la fe, pero bueno. Bien, como una galería de personas que vivieron confiando en promesas que aún no vieron. Esto es lo que dice antes, ¿no? La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Ese es el enunciado. Muy bien. Esto que estamos enunciando, dice la carta a los hebreos, antes algunos ya lo han vivido. Ya lo han vivido. O sea, Abel, Noé, Abraham, ellos han vivido esta fe. Esto que decimos que es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Abraham vivió esto. Entonces ustedes también tienen que creer. Esa es la idea de la carta a los hebreos. Su ejemplo sostiene la exhortación central. Correr con paciencia la carrera, puestos los ojos en Jesús. Hebreos 12, del 1 al 2. ¿Qué dice? 12 del 1 al 2. Hebreos 12, del 1 al 2. Que nos envuelven con una nube. Que pongamos pues toda carga inútil y en especial las amarras del pecado para correr hasta el final la prueba de los misterios. Fijo los ojos en Jesús, que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía. No tuvo miedo a la humillación y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en Jesús, que sufrió tantas contradicciones de parte de gente mala y no les faltarán las fuerzas ni el ánimo. Ustedes se enfrentan con el mal, pero todavía no han tenido que resistir hasta la sangre. Tal vez hayan olvidado la palabra de consuelo que la sabiduría les dirige como a ellos. Dice, no te pongas triste porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprenda. ¿Del 1 al 2? Ya. Yo le pedí del 1 al 2. No. Bien, entonces, lo esencial. Dice una gran nube de testigos. Esa gran nube de testigos son todos estos personajes, aquí no lo hemos leído, pero eso ya después hay que profundizar. Son estos personajes que aparecen ahí, ¿no? Abel, Noé, Abraham, Sara, etcétera, etcétera. Entonces, y la carta a los hebreos, ¿no?, dice que la fe es como una carrera, ¿no? El símil que usa, ¿no?, para explicar qué es la fe, es como una carrera, ¿no? Una carrera. Y en esa carrera, dice, Cristo tiene el premio para nosotros. Bien. Desde este punto de vista, entonces, la fe es algo que se transmite y se da testimonio. En síntesis, entonces, es una fe, la fe es este dinamismo del cristiano, del creyente que tiene que perseverar, está en una carrera. ¿Qué cosa es una carrera? Primero, que hay competidores. ¿Competidores en qué sentido? Que no estamos solos en la carrera, hay otros que corren, ¿ok? Hay obstáculos, también hay obstáculos. Pero, ¿qué cosa? Hay una meta. ¿Cuál es la meta? Cristo Jesús, la meta es el cielo. Bien, y en esta carrera no estamos solos, sino que hay testigos, ¿qué cosa? Que nos indican el camino. Estos testigos, esta nube de testigos, son los que de alguna manera nos indican el camino. Por lo tanto, tenemos que perseverar en ello. Bien. Detrás de este tema de la fe que persevera, como es un tema eclesiológico, que tiene que ver con la iglesia, ¿no? Entonces, está hablando ¿de qué? De la iglesia que es peregrina, de la iglesia que está caminando, de la iglesia que está en camino hacia el cielo. Entonces, de acuerdo a eso, podemos ver entonces la fe de estos personajes, o la fe de este pueblo que camina, desde el Génesis hasta el final, lo que se ve, ¿qué cosa es?
que el pueblo de Dios es un pueblo que camina, que camina. Por lo tanto, aquí hemos puesto aquí algunos de estos testigos, ¿no? Por ejemplo, Abel. ¿Qué pasó con Abel? ¿Qué pasó con Abel? Lo mató su hermano, eso es lo esencial, que Abel fue asesinado por su hermano. Pero miren cómo lee la carta a los hebreos la historia de Abel. No la lee como un asesinato de su hermano, sino, ¿cómo lo lee? La fe de Abel es una fe que ofrece, o sea, es un sacrificio que se ofrece. Entonces es una lectura de ¿qué? En este caso, de Abel desde la fe y cómo está interpretando que en Abel está la fe que se ofrece y nosotros podemos hacer lo mismo. Noé es otro personaje del Antiguo Testamento. Entonces Noé, ¿qué cosa? Es una fe que obedece, ¿no? ¿Por qué? Porque dice ahí el texto bíblico, Noé obedeció a Dios y construyó el arca. Los demás no le hicieron caso, se burlaron, pero él obedeció. Entonces, en Noé está el ejemplo de ¿qué? De una fe que tiene que ser obediente, ¿no? Una fe que tiene que ser obediente. En Abel, ¿qué es la fe? Que a veces necesita sacrificarse, hay sacrificio, ¿ok? Abraham es el padre de la fe. ¿Ah? Y en el caso de Abraham, es la fe que espera. Le prometió, ¿qué le prometió Dios? Descendencia. ¿Él qué tuvo que hacer? Con paciencia tuvo que esperar. Con paciencia tuvo que esperar. ¿No? Muy bien. Entonces, Abraham, ¿no? Es este ejemplo de una fe que espera. Bueno, entonces, también nosotros tenemos que esperar, ¿no? El que sabe esperar tiene fe. El que no sabe esperar, el que es desesperadito, desesperadita, no tiene fe. Hay que saber esperar. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? Moisés. Moisés es el representante de una fe que renuncia, ¿no? Que renuncia, una fe que renuncia. ¿Eh? Y la iglesia es, ¿qué cosa? Una fe que persevera, que camina, que camina. Muy bien, entonces podemos ver en estos testigos, en estos puntos, ¿no? Cómo de alguna manera la carta a los hebreos va dándonos algunas características de cómo es esta fe que persevera, que nos hace perseverar. Por lo tanto, ahora, para terminar, la carta a los hebreos nos presenta algunos signos, algunos elementos que nos ayudan a poder relacionarnos con Dios. Es decir, nos presenta un acceso confiado a Dios. De un modo, la carta a los hebreos, teológicamente, nos dice que gracias a Dios, gracias a Cristo Jesús, ¿no? Tenemos el acceso, ¿a quién? A Dios. Podemos acceder a Dios. Bien. Primero, confianza para acercarnos. Gracias a Cristo, que es el sumo sacerdote. Ya hemos dicho que el tema central es Cristo, sumo sacerdote. Gracias al sumo sacerdote, ¿no? Cristo, que compartió nuestra debilidad, podemos acercarnos con toda libertad al trono de la gracia. Así es, ese es el texto de Hebreos 4, del 14 al 16. Ahí dice, ustedes lo leen en su casa, ¿no? Con toda libertad. Gracias a Cristo Jesús, ¿ya? Él, a través de Él, podemos acceder al trono de la gracia, al trono de la gracia. Es decir, gracias a este sumo sacerdote, entonces nosotros ahora podemos entrar. Segundo signo, el velo rasgado. La sangre de Cristo abre un camino nuevo y vivo hacia el lugar santísimo, antes reservado y distante. Aquí está hablando en clave litúrgica, clave litúrgica. ¿Por qué habla del velo rasgado? A ver, cuando murió Jesús, ¿se acuerdan? Según el Evangelio, ¿qué pasó en el templo? Dice, en el templo de Jerusalén, ¿qué cosa hay en el templo qué cosa había en el templo de Jerusalén? Había un lugar
que se llamaba el Sancto Santorum, el lugar sagrado, donde los sumos sacerdotes entraban, ¿qué cosa? Una sola vez al año a hacer el sacrificio, ¿ok? A echar incienso y hacer una sola vez al año, ¿no? Y entraban en la Pascua para hacer ese sacrificio y una sola vez al año. Y ese lugar solo entraba el sumo sacerdote y estaba con un velo o una cortina, ¿no? Y nadie más podía entrar, ¿ok? Cuando murió Cristo Jesús, ¿qué cosa dice pasó? Ese velo se rasgó en dos y se abrió. Entonces, simbólicamente, ¿qué cosa está diciendo? Que por la muerte de Cristo Jesús, ahora eso que era reservado solamente para uno, una vez al año, ahora se puede entrar. Es decir, la muerte de Cristo ha abierto para todos, ¿qué cosa? Es el lugar santo. Pero no se refiere al lugar geográfico, porque después ese templo fue destruido, ya no existe, ¿no? ¿De qué está hablando? Está hablando del cielo, está hablando de la gracia que gracias a Cristo Jesús hemos logrado nosotros, gracias a la sangre de Cristo, ¿no? El velo rasgado. Y por último, también exhorta a la vida en comunidad. El acceso a Dios se vive junto a otros, no solos. No abandonar la propia reunión, sino animarse mutuamente. Es decir, la animación. Esta fe no se vive solos, sino se vive en comunidad, en fraternidad. Entonces, no podemos abandonar la comunidad. ¿Por qué la carta a los Hebreos dice esto? Esto está en Hebreos 10:24. ¿Quién la lee? Hebreos 10:24. Tratemos de incitarnos el uno al otro en la forma de amar y hacer el bien. Tratemos de incitarnos, dice. ¿Sí? Otra versión que dice. Fijémonos los unos en los otros para el círculo de la caridad y las buenas obras. 10:24. ¿Sí? Ok. Fijémonos unos a los otros. Para el estímulo de la caridad. Ajá. Para estimularnos en la caridad y las buenas obras. Hacer la caridad uno a otro. Bien, entonces, ¿qué dice? Es latinoamericana, ¿no? Sí, bien. Entonces, esa es una exhortación de la carta a los Hebreos, ¿no? ¿Para qué? Para que en comunidad, en fraternidad, ¿no? La iglesia, porque acuérdense que estábamos aquí en el ámbito eclesiológico, ¿sí? Entonces, como iglesia, la carta a los Hebreos dice que tenemos que animarnos mutuamente. Muy bien. Conclusión. Entonces, 4 ejes del mensaje teológico que hemos visto, ¿no? 4 ejes. 1, la cristología, Cristo, Hijo de Dios, superior a los ángeles, a los profetas, a Moisés. El tema del sacerdocio, sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, Cristo Jesús, el sacerdocio de Cristo. Un nuevo pacto, un sacrificio único y perfecto que cumple las promesas antiguas. Y la necesaria fe y esperanza para perseverar en el camino con los ojos puestos en Jesús. Bien, entonces aquí está en síntesis los 4 ejes fundamentales del mensaje teológico de la carta a los Hebreos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
Probablemente, pero no tan seguro. ¿Por qué? ¿En qué año fue escrito la carta a los hebreos? Los evangelios, ¿en qué año fue escrito? Del 70 en adelante. Ajá. Entonces, ahora hay un detalle importante. Hay un detalle importante. Algunos relatos de los evangelios, los primeros relatos del evangelio, ¿no? que tiene su base en el evangelio según San Marcos, que es el primero que se escribió, ¿no? Entonces eran sobre todo relatos de la pasión, ¿no? Relatos de la pasión y algunos otros relatos más de la vida de Jesús, ¿no? Que son los primeros. Y después de ahí, como sabemos por se llama la cuestión de los sinópticos, entonces se alimentaron los demás, ¿cierto? Bien, entonces, la carta a los hebreos es una carta que sí, podemos hablar ahí de probabilidades, pero con seguridad no podemos decir, este sí conocía el evangelio y todo lo demás. Ninguno de los estudiosos hacen referencias o paralelos a los evangelios con la carta a los hebreos. ¿Por qué? Por el estilo literario que tienen. Los estudiosos, ¿qué cosa hacen? Los estudiosos hacen un ejercicio que se llama intertextualidad. ¿Qué cosa es la intertextualidad? En la disciplina exegética, la intertextualidad es ¿qué cosa? Agarrar, tomar los textos originales de dos textos bíblicos, entonces hacen el análisis y luego lo comparan con otro texto similar o parecido. Y hacen el estudio en qué cosas se parecen y en qué cosas se diferencian y establecen las similitudes. ¿Me dejo entender? Entonces, al establecer esas similitudes, hacen el estudio grafológico de los textos, de filología y todo lo demás, no me complico ahí. Y entonces llegan a una conclusión y dicen, bueno, esta idea que tiene este texto corresponde a esto. Es similar en el sentido, no solo en el sentido, en el origen, en el contexto, etcétera, etcétera. Entonces ahí dicen, ¿qué cosa? Muy bien, en ese caso, ¿qué cosa? Sí, parece que este autor copió o por lo menos parafrasea un texto del Antiguo Testamento o uno del Nuevo Testamento. Entonces, en lo que se refiere a la carta a los hebreos, entonces los estudiosos no dicen, ninguno dice, ¿qué cosa? Que este autor conocía el evangelio tal o lo tomó de tal evangelio. No hay. Por temática, se puede decir que coinciden las temáticas, ¿no? Coinciden estas temáticas que estamos tratando. Obviamente, Jesús en el evangelio, ¿no? Los evangelistas hay algunos temas relacionados con estos, pero no quiere decir que tomó el autor de la carta a los hebreos algunos textos evangélicos, ¿no? Entonces no hay eso. Lo que sí, como nos damos cuenta, por el contexto y por los destinatarios, por ejemplo, el Antiguo Testamento, sí hemos visto hoy día un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo hemos visto hoy del profeta Jeremías. ¿Qué cosa hizo Jeremías? Perdón, que el autor de la carta tomó un texto de Jeremías. ¿Por qué? Porque el objetivo, ¿qué cosa es? Convencer a los judíos que Cristo Jesús es sumo sacerdote. No sé si me dejo entender. Ya, entonces en ese sentido sí, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Toma todo lo que está escrito en el Evangelio y no se puede modificar cosas como lo lleva al desierto. Menciona la palabra del Evangelio y en otro pasaje también Cristo mismo dice no se puede afectar hasta por tuviera frase de que da Dios. Todo pasado. Y él mismo dice, no he venido a modificar la ley. Sí, pero ¿por qué dice eso usted? No le entiendo. O sea, Cristo es muy bien todo el Antiguo Testamento para presentar todas las cosas. Y ese
No, es que lo que estamos diciendo es otra cosa. Pero ¿por qué se va usted al Cristo, al Evangelio? No entiendo. Está basado en el Antiguo Testamento. Aparte de que lo que hace Cristo. Bueno, en síntesis general, dentro de la teología, decimos que en Cristo, como lo dije al inicio, Cristo es la revelación plena y el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Ok, pero cada autor eso lo ha escrito de acuerdo a su contexto y de acuerdo a la experiencia personal que tuvo. En el caso de los evangelios, notemos qué cosa, que es cada evangelista lo hace de acuerdo al modo, ¿cierto? En este caso, lo que se parecería más un poquito a esto que está diciendo la carta a los hebreos sería el evangelio de Mateo. El evangelio de Mateo, también por destinatarios, el evangelio de Mateo estaba destinado también a conversos del judaísmo. Por eso es que el evangelio de Mateo es uno de los evangelios que contiene mayores elementos y referencias del Antiguo Testamento. ¿Ve? En Mateo, por ejemplo, el texto quiere explicar algunas cosas del Antiguo Testamento para que sus oyentes lo entiendan. ¿Ve? Pero ese es otro contexto, porque es otros destinatarios y en otro lugar. La carta a los hebreos está en otro contexto y en otro lugar. Entonces, son dos cosas distintas. Que coincidan en temáticas, bueno, coinciden. ¿Por qué? Porque ciertamente en la antigüedad, muchas comunidades de cristianos, en muchas de ellas, pues, ¿qué cosa sucede? Muchos cristianos venían de procedencia judía, mientras que otros venían de procedencia de los paganos. ¿Ven? Entonces, ahí está la diferencia. No sé si me dejo entender. ¿Bien? Ok, ¿alguna otra pregunta? Ninguna más. Bien, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Muchas gracias.